Te han mentido. Todos los libros de historia, todos los documentales, todas las estatuas de mármol en ruinas, ocultan la verdadera historia del colapso de Roma. Olvídate de las hordas bárbaras y las tuberías de plomo. El verdadero destructor del Imperio Romano fue mucho más primitivo, mucho más despiadado, la fuerza imparable y evolutiva de la selección de pareja femenina, llevada al extremo. Y si comprender esta verdad brutal y oculta no solo tuviera que ver con la historia, sino con desvelar los aterradores secretos del mundo que te rodea ahora mismo? ¿Y si fuera la clave no solo para sobrevivir, sino para dominar en nuestra era moderna cada vez más caótica? No se trata de una reconfortante historia para antes de dormir, sino de la cruda y brutal verdad que te preparará para lo que está por venir. Cierra los ojos. Olvídate de tus teléfonos inteligentes, tus servicios de streaming, tu frágil paz. Transportate a finales de los siglos IV y V. El aire de Roma ya no es fresco y lleno de confianza, sino denso, con el humo de villas lejanas quemadas, que transporta el olor débil y dulzón de una ciudad donde los acueductos están cortados y las alcantarillas fallan. Un zumbido bajo y constante de ansiedad ha sustituido a la inquebrantable seguridad romana. Las poderosas legiones, que en su día fueron garantes de la Pax Romana, son ahora una sombra de lo que fueron, dispersas, llenas de mercenarios bárbaros cuya lealtad solo se extiende a las monedas de plata y al saqueo. El emperador, un refugio lejano y simbólico en Rávena, siente en sus huesos la decadencia de la ciudad. El dinero se ha agotado, la moneda se ha devaluado hasta quedar sin valor. No se trata de un colapso repentino, sino de un desmoronamiento lento y agonizante, una muerte por 1000 cortes. Y en este caos creciente, la naturaleza humana no cambia, sino que retrocede. Se despoja de la civilización y la cultura, revelando el núcleo primitivo que hay debajo. El imperativo darwiniano de sobrevivir y reproducirse. Para las mujeres, cuya inversión biológica en la descendencia es inmensa e irrevocable, esto se manifiesta como hipergamia, el instinto de asegurar los mejores recursos y genes posibles para su progenie, especialmente en situaciones de peligro extremo. Hagamos que esto sea terriblemente real. Imaginemos a Decimus, un joven romano de la clase ecuestre. Su familia, con generaciones de abogados y funcionarios públicos, encarna las viejas costumbres, riqueza en una hermosa casa, pergaminos preciosos, integridad. Se crió leyendo a Cicerón y Virgilio, creyendo que la razón y el deber cívico eran los pilares del mundo. Está prometido con Claudia, otra romana respetable, y su noviazgo está lleno de poesía y promesas de un futuro estable en la administración civil. Él representa la virtud de la antigua Roma. Ahora, conozcan a Alarico. Él no es romano. Es Godó, un bárbaro. No cita poesía, empuña una pesada espada que ha visto más sangre que Decimus pergaminos. Lidera a guerreros endurecidos. Huele a cuero, sudor y acero. Es el depredador más importante de la jungla en la que se está convirtiendo rápidamente su mundo civilizado. La crisis golpea. Los godos no solo están a las puertas, sino que ya han entrado. La ciudad es un caos. La autoridad se desmorona. Cada hombre y cada mujer velen por sí mismos. En este momento, Claudia no piensa en Cicerón ni en Séneca. Su antiguo cerebro reptiliano, conectado tras milenios de evolución, grita una sola cosa: sobrevivir. ¿Quién puede garantizar esa supervivencia? Decimus, el erudito de manos suaves y un futuro que ya no existe. ¿O Alarico, el hombre con el poder de dominar el caos? No se trata de un proceso mental, sino de un cálculo biológico, frío y preciso como una cuchilla. La hipergamia, en estos momentos, no es emoción, sino adquisición de recursos en su forma más pura. La seguridad es un recurso. La comida es un recurso. La capacidad de intimidar a las amenazas es un recurso. Decimus ofrece promesas basadas en un mundo que se desvanece. Alaric ofrece la realidad basada en uno nuevo y aterrador. Esta es la oscura verdad que revela la caída de Roma. La lealtad, sólida en tiempos de paz, era condicional. Condicional a la capacidad de un hombre para mantener su posición como proveedor y protector superior. En el momento en que esa capacidad desaparece y surge una opción más poderosa, la programación primitiva puede, y a menudo lo hace, anular el afecto cultivado. Este es el fenómeno de las novias de guerra, pero a escala civilizatoria. No es un juicio, es un hecho biológico brutal y amoral que la historia repite.
Tenemos los rumores, los testimonios fragmentados. Los escritores romanos tardíos, que vivieron el colapso, estaban obsesionados con la decadencia moral. Sin el lenguaje de la psicología evolutiva, describieron sus efectos con una claridad asombrosa. Escribieron sobre las mujeres romanas de familias nobles que buscaban activamente a jefes bárbaros como amantes y protectores. Salvián, un sacerdote del siglo V, mordaz en su acusación contra los romanos, dejó escapar un detalle crucial: las mujeres romanas de alta cuna preferían vivir como mujeres casadas entre los bárbaros que como concubinas entre los romanos. Piensa en lo impactante que es esa implicación. La seguridad y el estatus que ofrecía un bárbaro poderoso, en una estructura social estable, aunque extranjera, eran preferibles a una posición precaria y degradante dentro de su propia sociedad en colapso. Se trataba de hipergamia en acción, un movimiento lateral en la cultura, pero un movimiento vertical en la única jerarquía que importaba: el poder y la seguridad. El poeta Orientius lamentaba estos matrimonios vergonzosos como una pérdida de virtud, pero no entendía el fondo del asunto. No se trataba de virtud, sino de estrategia. Era un mecanismo de supervivencia que se desarrollaba a una escala demográfica masiva. Este es el crudo drama humano de la elección bajo coacción, que los áridos textos académicos pasan por alto. No era deslealtad, sino lealtad supeditada a un sistema que cumpliera su parte del trato. Cuando el sistema falló, la lealtad se trasladó a cualquier poder que llenara el vacío. Esta inquietante realidad queda innegablemente clara con la caída de Roma. Pero este cambio no se limitó a momentos extremos de saqueo y pillaje. La reorientación de la estrategia femenina comenzó mucho antes de que se rompieran las murallas, en la gradual decadencia económica que hizo que el hombre romano tradicional fuera una apuesta cada vez más arriesgada. He aquí un hecho histórico concreto y alucinante que te dejará boquiabierto: el denario romano, el dólar del mundo antiguo, quedó completamente destruido por la inflación. Bajo Nerón, contenía un 94% de plata. Bajo Septimio Severo, un 50%. Bajo Galieno, un patético 5% de plata, una moneda de bronce con un baño de plata, literalmente sin valor. Imagina trabajar toda tu vida, ahorrar, construir un colchón financiero y ver cómo el gobierno sistemáticamente deja sin valor el trabajo de toda tu vida. Esto le sucedió a la clase media romana. Los funcionarios públicos estables, los abogados, los comerciantes, hombres cuyo valor estaba ligado a la estabilidad del sistema, vieron cómo su utilidad se evaporaba. Su capacidad para proveer se derrumbó. ¿Cómo afectó esto a su atractivo como parejas? Se desplomó. Por el contrario, ¿quiénes prosperaron? Los militares, los caudillos provinciales, los comandantes mercenarios bárbaros cuya riqueza no estaba en la moneda, sino en la tierra, el botín y los soldados leales, activos que tenían un valor real independientemente de las acciones del emperador. Una mujer que elegía pareja en el año 350 después de Cristo no solo elegía un marido, sino que apostaba por el futuro. Apostar por el erudito con su salario insignificante y su fe en un sistema moribundo era un camino hacia el hambre. Apostar por el general con su ejército privado y el control de una provincia productora de cereales era un camino hacia la seguridad. Esta realidad económica demuestra que la hipergamia no es una falta moral, sino una respuesta racional, aunque despiadada, a las condiciones materiales. La caída de Roma demuestra que la estrategia de apareamiento de las mujeres es una lectora brillante y fría de las tendencias geopolíticas y económicas. Abandona los barcos que se hunden mucho antes de que el capitán admita que hay una vía de agua. Esta es la parte que provoca conmoción y asombro, darse cuenta de que esto no es solo historia. Es un guión que se repite en este mismo momento. Los paralelismos no son perfectos, pero son profundamente inquietantes. Nuestras instituciones están perdiendo credibilidad. Nuestra moneda está inflada, no por la devaluación de la plata, sino por la imprenta, lo que erosiona los ahorros y el trabajo asalariado. Las virtudes masculinas tradicionales, estabilidad, lealtad, construcción a largo plazo, son a menudo objeto de burla. Mientras tanto, una nueva clase de hombres, no jefes bárbaros, sino influencers, criptobros y machos alfa hipercompetitivos en el ámbito digital, ejercen una nueva forma de poder: la atención, el capital social, la riqueza volátil no alineada con el Estado. Operan al margen de los viejos sistemas. Y la elección femenina, en masa, está empezando a reflejar este nuevo panorama.
El instinto es el mismo, solo ha cambiado el campo de batalla. Entender esto no tiene que ver con la amargura, sino con la claridad. Se trata de ver el juego tal y como es, no como nos enseñaron que debía ser en una época ordenada y virtuosa que quizá nunca existió fuera de los libros de cuentos. La caída de Roma nos enseña que la civilización es un acuerdo frágil, una supresión temporal de la naturaleza en estado puro. Cuando el acuerdo se rompe, la naturaleza siempre vuelve. Y la fuerza más potente de la naturaleza es el impulso de sobrevivir y garantizar la supervivencia del legado genético, por cualquier medio necesario. Pero la historia de Roma no termina con la caída del Imperio Occidental y el cambio de lealtades de sus mujeres. Esto fue solo el primer acto de un drama histórico mucho más grandioso y oscuro. Ahora viajamos hacia el este, a las murallas inexpugnables de Constantinopla, a un imperio que se negó a morir durante otros 1000 años. Descubrimos el secreto más cruel de la corte bizantina, una ginecocracia silenciosa y psicológica en la que las emperatrices y concubinas ejercían un tipo de poder diferente y más sutil, no con espadas, sino con susurros, manipulando a los emperadores y dirigiendo la política desde el dormitorio. Aquí es donde la hipergamia evolucionó de una estrategia de supervivencia brutal a un arma de control político sofisticado. La historia se vuelve aún más oscura y las lecciones para el hombre moderno se vuelven aún más críticas. El Imperio Romano Occidental había muerto, y su cadáver fue saqueado por reyes bárbaros. Pero el alma de Roma, su legado de leyes, administración y pura voluntad obstinada de resistir, no desapareció. Huyó hacia el este, a la ciudad fortaleza inexpugnable de Constantinopla, la resplandeciente capital del Bósforo. Aquí, el Imperio Romano no solo sobreviviría, sino que prosperaría durante otros 1000 años, como un organismo magnífico, laberíntico y absolutamente despiadado que ahora llamamos Imperio Bizantino. Y es aquí, dentro de las jaulas doradas del gran palacio, entre el aroma del incienso y el susurro de la seda, donde nuestro estudio de caso histórico se adentra en algo mucho más complejo y psicológicamente aterrador. La caída de Occidente reveló la hipergamia en su forma más cruda y primitiva, como reacción ante un peligro físico inmediato. Pero la supervivencia de Oriente revela su evolución hacia su estado más potente y sofisticado. Ya no es solo una estrategia de supervivencia, sino un instrumento armado de poder político supremo. En Bizancio, no encontramos mujeres luchando por la protección de los bárbaros. Las encontramos convirtiéndose en los poderes detrás, e incluso sobre el trono mismo, dominando un sistema tan complejo y mortal que hacía que el campo de batalla fuera de las murallas pareciera un simple patio de recreo. Esta es la historia de cómo la estrategia de apareamiento femenino, canalizada a través de las vertiginosas alturas del poder supremo, se convierte en un juego de sombras. Un juego en el que el premio no es solo la supervivencia, sino el destino mismo de la civilización. Entender el mundo bizantino es entender un estado perpetuo de mentalidad de asedio refinado hasta convertirlo en una forma de arte. Constantinopla era una ciudad perpetuamente consciente de su propia preciosidad, de su propia fragilidad. Las murallas de Teodosio eran una maravilla de la ingeniería militar, que repelieron ejércitos durante siglos. Pero las verdaderas murallas, las que realmente definían la vida, eran invisibles, las murallas del protocolo, la ortodoxia religiosa, la elaborada jerarquía cortesana y la impresionante y constante paranoia. El emperador, el Basileus, no era simplemente un rey, era el vicerregente de Dios en la tierra, una figura semidivina envuelta en un ritual tan complejo que era una guerra psicológica. Acercarse a él era un ballet de subordinación. Esto creó un mundo en el que el poder no era solo fuerza física o mando militar, aunque eso era importante. Se trataba de proximidad, acceso e información. La clave de este santuario interior, este lugar sagrado del poder, a menudo no era el general o el eunuco administrador, sino la mujer en la cama del emperador, la emperatriz, la esposa, la concubina favorita. Ella ocupaba un espacio único. Podía ver al emperador divino como un hombre, vulnerable, temeroso, vanidoso, necesitado. Podía hablarle no como una súbdita a una deidad, sino como una confidente íntima. En este entorno, la hipergamia sufrió una metamorfosis. El objetivo ya no era simplemente asegurarse un protector fuerte frente a las amenazas externas. El objetivo era ascender a la cima de la estructura humana más poderosa y peligrosa del planeta, y hacerlo desde dentro. Se trataba de convertirse en la pareja definitiva, no de un hombre, sino de la propia institución del poder. Hagámoslo realidad.
Siente el frío mármol pulido bajo tus pies, huele la mirra quemándose. Imagina que eres Teodora, aún no la legendaria emperatriz, sino la hija de un cuidador de osos del hipódromo. No naciste en la nobleza, sino en el crudo y teatral mundo de las facciones circenses. Has sido actriz, una profesión sinónimo de prostitución. Has conocido la pobreza, la humillación, la crueldad caprichosa de la multitud. Tu vida ha sido una lección magistral sobre cómo evaluar el riesgo, leer al público y usar tu ingenio y tu cuerpo para sobrevivir. Entonces lo conoces a él, Justiniano. Aún no es emperador, pero es el sobrino del actual emperador, Justiniano. Es serio, ambicioso, brillante y está completamente cautivado por ti. Este es el salto hipergámico del milenio, de la arena del circo a las cámaras de pórfido del palacio. Pero la genialidad de Teodora no solo consistió en dar el salto, sino en comprender qué hacer una vez allí. No solo se convirtió en su esposa, sino en su compañera en el sentido más profundo. Se dio cuenta de que su poder, y, por extensión, el de ella, era vulnerable, a la turba, a los senadores intrigantes, a las herejías que podían dividir el imperio. Su estrategia de apareamiento evolucionó desde asegurar al hombre hasta asegurar el sistema que lo sostenía. Se convirtió en su principal asesora, su estratega más despiadada. Su momento más famoso, en el que reveló la firmeza de su voluntad, se produjo durante los disturbios de Nica. La ciudad estaba en llamas, la turba había proclamado a un nuevo emperador. La corte de Justiniano estaba paralizada, instándole a huir. Fue Teodora quien se levantó y lo detuvo. El historiador Procopio, que la despreciaba, recoge su discurso: la realeza es un buen sudario. Le dijo que huir no era una opción, que para un emperador convertirse en fugitivo era un destino peor que la muerte. Lo convenció para que se quedara y luchara. Su general, Belisario, entró en la ciudad y masacró a decenas de miles de personas en el hipódromo, consolidando el poder absoluto de Justiniano. El valor de Teodora no residía únicamente en su belleza o encanto. Era su fortaleza psicológica, su comprensión del teatro del poder y su absoluta negativa a volver a caer en el olvido. Su hipergamia era activa, no pasiva. No se limitó a elegir a un hombre poderoso, sino que lo forjó, lo defendió y, a través de él, gobernó un imperio. Este es el oscuro cenit de la estrategia que vimos en el decadente Occidente. No solo adaptarse a un mundo cambiante, sino tomar las riendas y dirigir el cambio en sí mismo. Pero por cada Teodora, había una docena de mujeres más que jugaban al mismo juego con una precisión menos espectacular, pero igualmente despiadada. La corte bizantina era un ecosistema mortal, y las mujeres que la integraban eran sus depredadoras más eficientes. Pensemos en la Porfirogéneta, una niña nacida de un emperador reinante en la especial cámara de parto púrpura. Este título era un activo muy valioso en el mercado matrimonial, un símbolo de legitimidad imperial pura y sin adulterar. Las estrategias matrimoniales que rodeaban a estas princesas eran vertiginosamente complejas. Eran peones y jugadoras al mismo tiempo, utilizadas para asegurar alianzas con reyes bárbaros o generales poderosos, pero a menudo ejercían su propia influencia una vez casadas. Más común y más insidioso era el poder de la concubina imperial. La cama del emperador era el bien político más codiciado del mundo. Una mujer hermosa de una familia aristocrática menor podía catapultar a toda su estirpe a la grandeza, convirtiéndose en la favorita del emperador. Esto creaba una competencia silenciosa y brutal entre las mujeres, una guerra fría de estética, inteligencia e intriga. No solo competían por el amor, sino por la oportunidad de convertirse en la madre de un heredero, en la emperatriz viuda, el cargo más poderoso de todos. La emperatriz viuda, como regente de un hijo pequeño, a menudo ostentaba el poder supremo durante años. Aquí es donde la hipergamia se convierte en un proyecto a largo plazo y multigeneracional: colocar a tu linaje en el trono. Las historias parecían sacadas de una novela de suspense tóxica. La emperatriz Irene de Atenas, en el siglo VIII, deseaba tanto el poder que, según se dice, mandó cegar y destronar a su propio hijo, el emperador Constantino V, para gobernar en solitario, convirtiéndose en la primera mujer en ser la única gobernante del Imperio Romano por derecho propio. No era una madre que protegía a su hijo, sino una competidora que eliminaba a un rival. Este es el final lógico y escalofriante del instinto que presenciamos en el Occidente en decadencia.
Cuando lo que está en juego es el trono de César, las estrategias se vuelven tan absolutas y despiadadas como el propio poder. Este entorno creó una forma peculiar y devastadora de trauma masculino, muy relevante para el hombre moderno que se siente alienado en el panorama social actual. El hombre aristocrático bizantino se vio atrapado en una situación imposible. Por un lado, la cultura celebraba el poder masculino en estado puro, el valor militar, la firmeza del soldado emperador ortodoxo. Por otro lado, el verdadero camino hacia la influencia y la supervivencia residía cada vez más en dominar las artes afeminadas de la corte, la retórica, la teología, y lo más importante, la intriga. El hombre más peligroso del palacio no solía ser el más fuerte, sino el que podía susurrar el veneno más persuasivo al oído adecuado, y ese oído solía ser el de una mujer. Esto creaba una profunda ansiedad, una confusión de roles. ¿Cómo debía comportarse un hombre? Debía ser un soldado sencillo, leal y valiente, solo para ser superado en estrategia y asesinado por un cortesano que tenía influencia sobre la emperatriz. ¿O debía convertirse en alguien como los eunucos, los poderosos chambelanes que, castrados y por lo tanto considerados seguros, a menudo ostentaban un inmenso poder al gestionar la casa y la agenda del emperador, un papel que los ponía en contacto íntimo con las mujeres imperiales? Esta eliminación de la utilidad masculina tradicional es un trauma de lenta combustión. El historiador Michael Sellos lo deja claro al describir a emperadores que eran intelectuales brillantes pero cobardes militares, o valientes guerreros totalmente manipulables por las mujeres de sus vidas. El hombre bizantino tenía que desenvolverse en un mundo en el que las reglas de combate las establecía una cultura cortesana ginecéntrica, en la que la competencia masculina directa solía verse subvertida por un poder femenino más sutil, a menudo más eficaz. Este es el antiguo eco del hombre moderno que siente que seguir las viejas reglas, el trabajo duro, la honestidad, la franqueza, no le lleva a ninguna parte, mientras que aquellos que dominan los matices de la manipulación social, a menudo una habilidad feminizada, parecen prosperar. La sensación de que tu utilidad inherente se ve obsoletizada por un sistema cambiante y opaco es un trauma tan antiguo como el propio Bizancio. Entonces, ¿cuál es la lección para el hombre moderno? La caída de Occidente y la resistencia de Oriente presentan dos caras de la misma moneda. La primera lección es la lección primordial, reconocer la naturaleza básica del instinto. En tiempos de crisis y escasez, la estrategia femenina dará prioridad al poder y la seguridad inmediatos y tangibles por encima de todo lo demás. Al diablo con los sentimientos, la historia y las promesas. La segunda lección, más compleja, que nos deja Bizancio, es la lección civilizada. En jerarquías estables y complejas, el juego no desaparece, simplemente se vuelve más sofisticado. Pasa de lo físico a lo psicológico. La moneda cambia de sacos de grano y promesas de protección a acceso, influencia y capital social. Por lo tanto, el hombre moderno debe tener una naturaleza dual. Debe poseer la competencia básica y primordial del proveedor protector, el alarico, por así decirlo. Esto significa buena forma física, independencia económica y capacidad para manejar las confrontaciones y el caos. Esta es tu base fundamental, tus murallas de Teodosio. Sin ellas, eres el Decimus del mundo moderno, ofreciendo promesas basadas en un sistema que puede que no te proteja. Pero también debe dominar las artes bizantinas. Esto no significa convertirse en un cortesano manipulador, sino desarrollar una gran inteligencia social. Significa comprender los sutiles flujos de poder e influencia en tus círculos sociales y profesionales. Significa construir una red, comprender la psicología y ser capaz de navegar por situaciones sociales complejas con elegancia y eficacia. Es la fusión del guerrero y el diplomático. El hombre que puede inspirar respeto gracias a su capacidad innata y navegar por las intrincadas sombras del mundo moderno es aquel que no solo sobrevive, sino que define la época. Es el Justiniano que tiene a Teodora, no porque la necesite para salvarlo, sino porque es lo suficientemente fuerte como para valorar sus despiadados consejos como su mayor activo. Entiende que el juego siempre está en marcha, ya sea en las cenizas de un imperio caído o en los salones dorados de uno que aún se mantiene en pie. La elección no es lamentarse por la existencia del juego, sino abrir los ojos a sus reglas, estudiar su larga y sangrienta historia y entrar en el tablero no como un peón, sino como un jugador. La historia no es una serie de accidentes. Es un ciclo de la naturaleza humana que se desarrolla a gran escala. Y la naturaleza,
Como demuestra la Constantinopla romana, siempre gana.